Es curioso como cuando uno piensa y evoca a una persona y revuelca todo ese cuerpo de memoria en torno a ella, uno entra en el plano sensible en que resonaba esa persona. Gracias a la invitación que me hizo hace 2 días Rafael Pinto, quien fuera nuestro maestro de filosofía en el Instituto Superior de Arte, uno de los grandes maestros para nosotros, para muchos de mis contemporáneos, estudiantes de plástica, de cine, de literatura, de distintas especialidades. Él fue como una especie de Sócrates una brújula importantísima en nuestro desarrollo espiritual e intelectual. Y me dijo Rafa Pinto que solía construir una amistad sólida con sus alumnos más cercanos, con los que hacía más sintonía, establecía más simpatía. Tuvo una gran amistad con Alberto Rodríguez Tosca, este poeta que yo ayer homenajeé y con quien tuve una gran amistad también. Y me dijo, ¿por qué no le hacemos un homenaje a Tosca? Ya se cumplen los 5 años de su fallecimiento, hablemos un poco de su obra, recuperémoslo. Me parece esto muy notorio, muy notorio. Y además de por lo merecido que es, porque te saca de esta rutina en que el mecanismo dominante que estructura nuestra sociedad quiere que vivamos, ¿no? Obsesionados con la generación de riqueza, plusvalía, la hiperproductividad, ¿no? El hiperconsumo, todo este adormecimiento en que estamos sumidos. Y bueno, he tenido el privilegio de dedicar el día a la poesía de Alberto Rodríguez Tosca, quien además tuvo siempre la delicadeza de dedicarme sus libros, de dedicármelos en un grado que yo admiro mucho. Creo que es un gesto mayor y manifestar ahí lo importante que era nuestra amistad, lo importante que eran nuestros vínculos, nuestros diálogos. Este es un tipo muy especial que ahora yo hoy pensándolo y evocándolo, yo creo que es con uno de los tipos con que más conversé y con quien más sostuve diálogos importantes para mi desarrollo. Sin embargo, esos diálogos que muchas veces atravesaban una tesitura de polémica, de debate, de ideas, de hasta discrepancias profundas, nunca terminaron en ningún tipo de enojo, nunca nos hicieron perder el cariño, el afecto, la madurez de la conversación. Y él era un experto en eso, él era un experto en el arte de la ternura. Y creo que eso lo hace un poeta por encima del resto de los poetas, ¿no? Y hago esta advertencia porque en su obra yo siempre le advertí una cierta misantropía, ese odio a la sociedad y a lo que hemos construido como mundo civilizatorio, que a fin de cuentas no necesariamente es un odio contra el hombre, no es un antropoodio, es una necesidad crítica de corregirle el camino al hombre. Eso es lo que me gusta de su obra, ¿no? Hoy voy a leer un poema de él que está en su libro Las Derrotas, que fue su último poemario, y que habla justo sobre esto, sobre la literatura y el hombre. Y es un poema que no tiene título, está enumerado, es el poema 19, que corresponde a un día viernes en la estructura del libro, y dice: no quiero leer un libro más, tampoco un libro menos. Los que he leído bastan. La mayoría de los libros son como la mayoría de los hombres. Enseguida se agotan. Se dejan encandilar por las palabras y cuando no tienen nada que decir, siguen diciendo: no quiero conocer a un hombre más, tampoco a un hombre menos. Los que conozco bastan. La mayoría de los hombres son como la mayoría de los libros. Enseguida se agotan. Se dejan corromper por la arrogancia de sus cielos y cuando no tienen nada que pensar, siguen pensando. Hombres y libros se agotan por igual en verbo y alma, y aunque el tiempo de vez en cuando los corrige, ellos no cesan de escarbar en los pantanos del lenguaje, como si allí fueran a encontrar la quinta esencia de la palabra hombre y la quinta esencia de la palabra libro. Libro y hombre, el mismo error errando, la misma errancia horrible. Por eso no quiero leer un libro más, tampoco a un hombre menos. Alberto Rodríguez Tosca, in memoria de su libro Las Derrotas. Un homenaje muy merecido y muy necesario. Ojalá y las editoriales cubanas
le otorguen a este poeta el lugar que merece, porque ha sido más publicado fuera de Cuba que dentro de Cuba y eso es penoso.